Buenos días, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión general del día de hoy. Continuamos, como todos lo saben, con los finalistas del octavo concurso de casos clínicos de nuestro hospital. Hoy contamos con una habitual de nuestras sesiones, la doctora Rosara González López de Inmunología. Es muy buena ponente, que va a ser la primera. La doctora Carmen Menacho Hernández de MIR3 de Cirugía Pediátrica y el doctor Jorge Moreno Fernández de Cardiología. Bueno, lo dejo con la doctora Rosana González. A ver. Buenos días a todos, soy Rosana González, residente de Inmunología de segundo año y os voy a presentar un caso de desarrollo de una odisea diagnóstica de un paciente de 62 años que como foco de organicidad había una gamapatía monoclonal que dio un poquito la guía para abordar un caso de características psicosociales atípicas. Lo primero me gustaría también agradecer a Margarita de Medicina Interna que baje y invito a todos a que bajéis a los laboratorios a poder llevar un abordaje multidisciplinar entre los diferentes residentes y adjuntos cuando hay dudas sobre los pacientes. Gracias a que Margarita bajase, pudimos ver este caso, residentes de medicina interna, de análisis clínicos y de inmunología. Vale. Acude a urgencias, trasladado por ambulancia, un varón de 62 años que presentaba astenia intensa, pérdida de fuerza peso extrema y edemas multicompartimentales. Como antecedentes médicos, destacar una extirpación de un hemangioma, una nefrostomía derecha por una pielonefritis complicada y una amidalectomía. El paciente no tomaba tratamiento crónico, niega el consumo de tóxicos y bueno, confiesa que tiene algún antecedente de trastorno psicosocial por traumas infantiles con su familia y que tiene una dieta restrictiva al gluten y a otros alimentos. Realmente lo que llama la atención en este caso en urgencias es su aspecto. Es un paciente que a simple vista podemos ver que tiene una destrucción proteica tipo Kwashiorkor, que estamos más habituados a verlas en pacientes de desnutrición carencial infantil. Pues destaca sobre todo la distensión abdominal con oleada ascítica, a la exploración, la auscultación, una hipofonesis, envases pulmonares y con los tonos cardíacos disminuidos y bueno, los edemas en miembros inferiores que tenían fobia hasta la rodilla. Además, como en este tipo de desnutrición, máculas hipopigmentadas y la pérdida muscular. Vale, pues ingresa a medicina interna porque realmente es un paciente que lleva meses con este desarrollo clínico y se sospecha un síndrome constitucional. Entonces, en una búsqueda por encontrar neoplasia o otro tipo de patología, se hizo previamente un TAC, donde se veía que había una sobrecarga hídrica multicompartimental. Realmente se desestimó que hubiese nefropatía, que la función de la creatinina era normal, se desestimó también la cardiopatía, un ecocardiograma, el hígado también estaba bien y realmente causas de esas citis se fueron desestimando. Pues, en ese momento se decidió ampliar el estudio con una anatomía, con una analítica completa, paracentesis, estudio de serología, tóxicos, infecciosas y demás. Entonces, realmente nos encontramos con un paciente que nos cabe preguntarnos si es un paciente que por desnutrición que él mismo se ha provocado ha generado esa descompensación
proteica y sea por presión oncótica se ha generado esa descomposición hidrópica, o bien hay algo orgánico que está ocasionando este síndrome, esta extravasación capilar. Vale. Realmente, otra de los hallazgos que se vieron fue una anemia fluctuante. Estamos hablando de un paciente que estuvo ingresado 4 meses, ¿vale?, en medicina interna. Entonces, ha habido varias cosas que han ido desarrollándose, pero destaco eso. Y en octubre, una bronconeumonía bilateral y una obstrucción en el intestino delgado que finalmente se resolvió porque era por una hernia reductible que presentaba el paciente. Se le pautó desde el inicio una nutrición enteral para realimentar al paciente, por la sospecha de que fuese simplemente por una causa de desnutrición. La ceftriaxona por la citis y el riesgo de sobreinfección, y una ITU que presentaba desde inicio. Y debido a que el paciente presentaba linfopenia, también se pautó de manera profiláctica inmunoglobulinas. Realmente el paciente, como estamos viendo, presentaba un déficit de proteínas a nivel bastante severo, una deficiencia de fósforo, hierro y zinc, y de albúmina. Y lo que le llamó la atención a Margarita en esta extensión de análisis fue este proteinograma. No sé si los que venís de R1 os acordáis de la carrera, los patrones de proteinogramas, estos de la cirrosis, el mieloma, el síndrome nefrótico, bueno, esas cosas que ya están muy atrás. Bueno, esto no es nada de eso, esto es un patrón así inflamatorio. Lo característico de un mieloma sería el pico en gamma, que está aquí, ¿vale? Y bajo este proteinograma se amplió el estudio y se hizo una inmunofijación. En la inmunofijación se vio que había una paraproteína IgA lambda. Vale. Entonces, fue en ese momento cuando Margarita bajó al laboratorio y consultó con nosotros si se podía ampliar el estudio y evaluar un poco las condiciones que podía tener este paciente en cuanto al desarrollo de un posible mieloma. Entonces, revisando un poco la bibliografía, estábamos en ese momento, Yunes, que es de análisis clínicos, y yo, y vimos que las presentaciones de ascitis mielomatosa son muy raras, pero muy graves. Entonces, decidimos entre los dos hacer el proteinograma del líquido ascítico con una muestra que nos bajó Margarita, la inmunofijación, que presentaba lo mismo que en el suero, el pico en beta 2 y esto es una IgA, ¿vale?, monomérica con su cadena lambda ligera. Entonces, realmente estábamos viendo que sí que había una extravasación proteica, que era lo esperable, pero no nos descartaba que hubiese una malignidad del líquido ascítico. Entonces decidimos hacer esta tinción en fresco, donde podíamos ver que es evidente, que se evidenciaba que había células plasmáticas. Vale, ahora, ¿qué hacíamos? Cuando ya hemos descubierto que hay células plasmáticas ahí, ¿estas son buenas, son malas? Estábamos un poco perdidos. Entonces decidimos pasarlo por citometría de flujo. A modo introductorio, lo que hace la citometría de flujo es tipificar las células. Entonces las ordena en una, así básicamente explicado, y lo primero lo diferencia por tamaño y granularidad, ¿vale? Que básicamente es la sombra y los reflejos que dan las células con los rayos de luz. Y el segundo marcaje importante, que es el más específico, es si presentan o no la expresión de los marcadores que nosotros elegimos para marcar los paneles. En este caso era un panel de mieloma. Yo os he subrayado y puesto en grande los marcadores típicos de una célula plasmática benigna. Vale. Bien, este primer cuadrito es un resumen de la citometría de ese líquido ascítico que hicimos, y vimos que las células plasmáticas eran benignas, ¿vale? Porque si veis, presentan los marcadores normales, y además aquí a la derecha podéis ver que la expresión de cadenas son policlonales. Eso significa que hay diversidad de células plasmáticas en el líquido, y eso es bueno. Entonces, realmente descartamos la ascitis mielomatosa, y eso pues también era bueno para el paciente. Sin embargo, nos quedaba la duda de esa gamapatía que hay, a qué se debe. Días después ya nos trajeron a citometría el aspirado de médula ósea,
y ya se podía diferenciar dos tipos de poblaciones de células plasmáticas. ¿Veis cómo hemos visto arriba que una era la azul de células plasmáticas benignas, policlonal, y abajo aparece una nueva población de células plasmáticas que las hemos pintado en verde, que pierde pues el 45, el C19 y se quedan más bajitas, ¿vale? Aquí esto 45 alto, pues 45 bajo. Y estas, en este gate, que esto ahora lo explico porque lo he hecho así, se veía que era monoclonal. Eso quiere decir que hay una población de células plasmáticas que se está expandiendo de manera monoclonal, que eso, como cualquier neoplasia, es una expansión clonal de una célula, que es lo que genera esa neoplasia. Entonces, esto en ese momento representaba el 1,91% de todas las células de la médula ósea que estudiamos, que eran las 47%, de ese 1,91% de células plasmáticas, el 47% eran patológicas. Normalmente un criterio para considerarlo mieloma es a partir del 60%. En este momento, pues en septiembre, no se podía categorizar al paciente como mieloma múltiple, se diagnosticó como gamapatía de origen incierto. También en la médula ósea que se estudió por hematología se vio que no cumplía el 10% de células plasmáticas por microscopía óptica, que era un 7%. Sin embargo, el paciente seguía evolucionando con anemia fluctuante, demás que venían y se resolvían, y se volvió a hacer una punción de médula ósea en cresta ilíaca en noviembre. Y ahí, como veis, así a grosso modo, podéis ver que hay más población verde que la que había antes y hay menos azul, para los que a lo mejor no saben leer citometría. Y bueno, representaba ya el 74% de células plasmáticas malignas. Esto ya es criterio menor para diagnóstico de mieloma múltiple. Estos gates que he hecho aquí a la derecha es una manera para que veáis cómo trabajamos en citometría. Si yo pongo este gate aquí en 45 alto, que es la expresión normal, puedo ver que esta población de células es normal, es poliplonal. Si lo pongo abajo, que es la expresión que yo espero que sea aberrante, que sean las células malas, veo que es monoclonal. Aquí tengo un monto de células que hay muchísima más cantidad en lambda que en kappa. Y así puedo categorizar estas células. Vale, entonces ya con una orientación muy enfocada a la búsqueda de mieloma y de plasmocitoma, se hizo el PICTAC, una resonancia, y se vieron lesiones que ya se presentaban desde 2019, que por eso se hizo ahí la segunda punción, en la cresta ilíaca, pero también aparecieron nuevas lesiones vertebrales en el E1 y D1. También en este paciente que había perdido mucha masa muscular a lo largo de los meses, se estudió la electromiografía, que evidenciaba una polineuropatía axonal en miembros inferiores. Endocrino y nutrición y también psiquiatría estuvieron abordando al paciente en todo momento para la resolución de todos sus cuadros, y el paciente mejoró a nivel familiar y también engordó alrededor de 6 kilos, que le vino muy bien. Bien, lo que vemos aquí entonces en este paciente es una gamapatía monoclonal como eje conductor de todos los síndromes diferenciales que podría presentar. Realmente ese hallazgo de polineuropatía es un criterio mayor junto con la proliferación monoclonal de células plasmáticas para síndrome de Poins. Sin embargo, no cumplía otros criterios importantes como puede ser una endocrinopatía, alteración hematológica, palpiledema, pero sí esa trombocitosis fluctuante. Entonces, síndrome de Poins estaba en la mente de un posible diagnóstico diferencial, pero no dejaba de ser un síndrome paraneoplásico de una neoplasia de células plasmáticas. El síndrome de Clarkson, que fue lo primero que se pensó antes de ver esta gamapatía realmente, es definitorio de una sobrecarga de volumen extravascular, pero es bastante importante que haya una hemoconcentración. Y en ambos, tanto el síndrome de Poins como en el síndrome de Clarkson, el hallazgo de la elevación del factor endotelial, el factor de crecimiento endotelial es muy importante, ¿vale? El VEG. Y en ambos, o sea, en todo momento, perdón, estuvo sin alteración en el paciente. Entonces, estos dos síndromes se estimaron un poco y realmente lo más peligroso para el paciente era ese diagnóstico de mieloma. Entonces, fue siempre la orientación dirigida hacia allá.
el paciente nunca llegó a cumplir todos los criterios CRAPS, que son todos los síntomas CRAPS, que son los que nos pueden indicar esa sintomatología de mieloma múltiple. Nunca tuvo hipercalcemia, nunca tuvo insuficiencia renal. La anemia, bastante por desnutrición quizás elegida por una dieta restrictiva, era fluctuante y las lesiones histolíticas realmente venían de años atrás y había tenido un episodio de un accidente trágico. Entonces nos quedaba mirar los criterios analíticos. Como hemos dicho, como criterio mayor es esa elevación del 10% de células plasmáticas en médula ósea que nuestro paciente de inicio no presentaba, sino que estaba en el 7%. Sí que es cierto que ese estudio de médula ósea era muy hipocelular en una muestra con mucha sobrecarga hídrica también a nivel de médula ósea, que nos puede dificultar esa objetivización de células plasmáticas en médula, ¿vale? Entonces, nos quedaban los otros criterios por citometría de flujo, que hemos dicho que iniciábamos con un 45% y avanzábamos con un 78% de células plasmáticas por citometría de flujo patológicas. Y bueno, la paraproteína que seguía presentando el paciente a lo largo de todo el ingreso. Vale, entonces, ¿qué puede estar pasando aquí si el paciente no tiene un mieloma? Si no somos capaces de decir que ese mieloma es porque no tiene el 10% que necesita. Entonces, tenemos un paciente desnutrido, con unas características psiquiátricas especiales que realmente se ha objetivado una deficiencia de zinc. Como todos sabéis, o quizás no, pero os lo cuento, el zinc es necesario para el desarrollo de linfocitos. Entonces, si existe una linfopenia, en este caso, se podría favorecer infecciones y también el desarrollo de neoplasias. Una cosa bastante llamativa de este caso a lo largo de los meses es que una vez que el paciente se realimentó, la situación evolucionó a peor y la gamapatía creció. En 3 meses pasó de gamapatía de origen incierto a mieloma múltiple. Entonces, es llamativo, es como si le hubiésemos dado fuerza a la neoplasia. A manera de propuesta, en 2019, en mi servicio, a los adjuntos de citometría establecieron que los valores de células plasmáticas en alrededor de 1,98% detectadas por citometría de flujo serían equivalentes a ese 10% que pedía la microscopía óptica de hematología. Ya que en el primer estudio se vio un 1,91% de células plasmáticas totales, la microscopía podría haber infradiagnosticado esta neoplasia, en este caso de sobrevasación y edema. Bien, en la evolución de este paciente, finalmente, en la segunda biopsia, en el estudio de microscopía óptica, ya sí se dio esa elevación de más del 10%, entre 10 y 12 de células plasmáticas en médula ósea, pero estamos hablando de 4 meses después. Finalmente se diagnosticó como mieloma múltiple de buen pronóstico, con FIS negativos, sin translocaciones y una buena función renal. A nivel clínico, el paciente mejoró, actualmente se encuentra en seguimiento por hematología y por el momento, a no ser que vuelva a presentar clínica, se encuentra sin tratamiento. Por el momento no ha vuelto a presentar edema, se ha reconstituido a nivel nutricional sin ninguna alteración nueva. Como conclusión, en este tipo de pacientes, los criterios diagnósticos quizás deberían de flexibilizarse en contexto de nutrición. Quizás para a lo que estamos habituados no es lo común, pero quizás algo así sería extrapolable a situaciones donde la población tiene más carencia nutricional. Asimismo, es recomendable que siempre que tengamos un paciente con desnutrición, sea por que está en paliativos, otro tipo de causas ajenas, si aparece una gamapatía de origen incierto en proceso de realimentación o curación, esta gamapatía sea monitorizada.
Bueno, para el diagnóstico de mieloma múltiple en pacientes con desnutrición severa, quizás sería recomendable objetivar las cifras de los criterios para mieloma múltiple por citometría de flujo y no tener, o sea, evidentemente tenerlo en cuenta, ¿no? Pero también darle ese peso a la citometría de flujo para los criterios mayores. Y muchas gracias. Este de ahí. Buenos días, yo soy Jorge, a partir de hoy residente de segundo año, pero bueno, de cardiología, y mi caso se titula Endocarditis infecciosa en paciente con implante valvular aórtico transcatéter, una entidad de importancia creciente. Bueno, el paciente de nuestro caso es un varón de 75 años con todos los factores de riesgo cardiovascular que a nivel cardiológico como antecedentes destaca una fibrilación auricular paroxística por la cual está anticoagulado y, más importante, una estenosis aórtica severa sintomática por la cual el paciente se le implantó una prótesis aórtica por vía percutánea, lo que se denomina una TAVI, en febrero de 2022. A nivel extracardiológico, como antecedentes de interés, pues presenta un adenocarcinoma de próstata tratado con radioterapia de forma exclusiva y en principio sin evidencia de recidivo hasta la actualidad, así como un parkinsonismo idiopático de tipo rígido cinético compatible con enfermedad de Parkinson y un deterioro cognitivo leve. Las comorbilidades de este paciente y la edad pues fueron lo que hizo que nos decantara, bueno, que el equipo se decantara por un tratamiento percutáneo en vez de por un recambio valvular quirúrgico para la estenosis sintomática. La historia del paciente es un poco dilatada en el tiempo, entonces la he querido presentar como toda la línea. Comienza en febrero de 2022, en el que se implanta la TAVI. Por problemas durante el procedimiento hay una migración de la prótesis y se queda con una insuficiencia severa. Por lo tanto, durante el mismo acto se implanta una segunda prótesis sobre la primera, lo que se denomina valve-in-valve o TAVI sobre TAVI. Más allá de eso, queda una pequeña fuga residual, pero el paciente es dado de alta sin mayores complicaciones. En mayo de 2022, el paciente consulta en su hospital de referencia, que no es este centro, el día 3 por fiebre sin foco de alto grado de varios días sin objetivarse pues, un foco infeccioso claro. Por el antecedente reciente del implante de la TAVI se decide ingresarlo para estudiar el foco y los hemocultivos al ingreso resultan positivos para Enterococcus fecalis sensible a ampicilina, por lo que se inicia antibioterapia dirigida. En aquel momento, según describen los compañeros, cumpliría según criterios de Duke, que son los criterios que se utilizan para el diagnóstico de endocarditis, los criterios, cumpliría un criterio mayor, que sería el microbiológico, los dos hemocultivos positivos, y dos menores. Por un lado, petequias cutáneas, describen ellos, y por otro lado, la fiebre no explicada por otro foco infeccioso. Es decir, reuniría criterios de endocarditis posible. Con el tratamiento antibiótico, el paciente quedó afebril, sin clínica, los hemocultivos de control fueron negativos y tras cumplir las 6 semanas de tratamiento endovenoso fue dado de alta en junio de 2022. Durante el verano permaneció asintomático, pero en octubre de 2022 de nuevo volvió a presentar fiebre de alto grado varios días, por lo que vuelve a consultar en urgencias de su hospital. El día 24 lo ven los compañeros de urgencias. En principio, según describen el informe, parece que tiene una dudosa clínica miccional, la normal y sedimentos de orina es anodino. No toman un cultivo, pero se decide alta con tratamiento antibiótico por una supuesta hito. A pesar del tratamiento, el paciente continúa realizando fiebre durante los siguientes días, por lo que vuelve a consultar el día 30 y esta vez sí ya se le toman cultivos y se le ingresa. Al ingreso, lo único que describen en la exploración física es un soplo sistólico en foco aórtico, que en principio el paciente no debería tener porque ya había sido tratado de la estenosis aórtica, y sin lesiones cutáneas esta vez. A nivel analítico destaca simplemente una elevación de la PCR hasta 19 miligramos por decilitro, sin elevación de otros restantes de fase aguda ni leucocitosis asociada. También tiene una discreta anemia. En pruebas de imagen en urgencia, la radiografía de tórax era anodina y se realiza una ecografía abdominal para buscar focos de infección intraabdominal o posibles embolismos sépticos, pero no encuentran nada de eso. El urocultivo al ingreso es negativo, pero los hemocultivos sí que son positivos, de nuevo para Enterococcus fecalis sensible a ampicilina, por lo que se vuelve a iniciar el tratamiento dirigido. En un primer control, el día 2 de hemocultivos, uno de ellos ya es negativo, pero otro continúa siendo positivo, y no es hasta el día 4 que los controles tomados ese día son ambos negativos. Sospechando, bueno, las imágenes
no se ven aquí demasiado bien, sospechando una recaída, un segundo episodio de endocarditis sobre la prótesis, los compañeros del hospital Morales Meseguer, que es donde se encuentra el paciente, realizan primero una ecocardiografía transtorácica, aunque como estos pacientes es difícil interpretarlo o si tienen la sospecha muy alta, está indicado de entrada una transesofágica, pues posteriormente hicieron una transesofágica. Las imágenes aquí se ven peor incluso de lo que se ven en el sistema, pero bueno, lo que describen ellos es un engrosamiento en esta parte de aquí, de los velos valvulares, de aspecto verrucoso que consideran compatible con vegetaciones o con imágenes sugestivas de endocarditis infecciosa. Aunque como el paciente tiene dos válvulas, una sobre otra, el estén metálico de ambas, cada una tiene el suyo, pues crea unos ecos aquí de reverberación que dificultan bastante la interpretación. Bueno, con estas imágenes ellos consideran ya que tienen un diagnóstico de endocarditis probada con un criterio mayor de imagen y uno de microbiológico, y contactan con el servicio de cirugía cardiovascular de nuestro hospital, que acepta el traslado del paciente para valorar tratamiento quirúrgico. Una vez que llega aquí, los cirujanos pues consultan tanto con el servicio de cardiología como con el servicio de enfermedades infecciosas, que es donde yo estaba rotando en aquel momento. En el servicio de cardiología revisan las imágenes del Morales, no les parece tan claro y, dado que están muy artefactadas, pues decide repetir el ecocardiograma transesofágico, que son estas imágenes de aquí. Realizan también reconstrucciones 3D y aunque en este caso no les parece tan claro que hay un engrosamiento valvular, no les parece que haya imágenes sugestivas de endocarditis, no se puede descartar a ciencia cierta por todas estas imágenes y todos estos artefactos que hay por aquí que haya una endocarditis y por tanto sugieren que se realice una prueba más sensible, un PET-TAC. Estas son las imágenes del PET-TAC. En contra de lo que esperábamos, no se encontró foco de captación patológica sobre la válvula. Lo que sí se encontró fue un pequeño foco de captación a nivel esplénico compatible con un embolismo séptico. Bueno, he querido traer una propuesta de modificación de los criterios de DIUC que ha salido justo a principios de este mes, en mayo de 2023, por parte de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas Cardiovasculares. Aunque están bastante en línea con los criterios previos que había modificados del año 2000, sí que traen algunas modificaciones o hacen algunas propuestas que creo que son interesantes. Por ejemplo, se añaden algunos microorganismos al grupo de los típicos, como el Enterococcus fecalis, que es el de nuestro caso, algunas nuevas técnicas microbiológicas y, sobre todo, también a nivel de criterios de imagen se equipara el TAC cardíaco, los hallazgos de vegetaciones y algunas otras complicaciones locales en TAC con los hallazgos del ecocardiograma, y también el PET-TAC, que la captación patológica se consideraría un criterio mayor de imagen. En el caso de los criterios menores, es interesante que hacen una mención explícita a la presencia de la TAVI como factor predisponente, ya que cuando se elaboraron por primera vez pues no existía este procedimiento. Y hacen alguna otra pequeña aportación, como por ejemplo la presencia de abscesos esplénicos. En el caso de nuestro paciente, pues según los criterios antiguos tendríamos uno mayor y dos menores, es decir, una endocarditis posible. Y siguiendo esta propuesta, pues tendría uno mayor y tres menores, que sería una endocarditis probada. Bueno, el manejo del paciente, que es en realidad para lo que estaba en nuestro hospital. Si nos vamos a las guías de endocarditis, tanto las americanas como las europeas son del año 2015, la última actualización. En el caso de las americanas no hay mención aparte de la endocarditis sobre TAVI como entidad diferenciada. Y en el caso de las europeas, la única mención que hay, que es esta que he recogido aquí, es para decir que debe tratarse como cualquier otra endocarditis sobre prótesis. El tratamiento de la endocarditis sobre prótesis pues está bastante debatido todavía. Se considera que la cirugía pues es la mejor opción, ya que si hay una infección sobre un material foráneo, extraño en el cuerpo, pues hay que retirarlo, porque si no se pueden formar biofilms y es muy difícil solo con antibioterapia conseguir eliminarlo. Pero lo cierto es que apenas un 50% de los pacientes con endocarditis sobre prótesis son operados. Si nos vamos a los datos concretamente de endocarditis sobre TAVI, apenas un 10-15% de los pacientes, según las series o las pequeñas revisiones que hay al respecto, son finalmente intervenidos quirúrgicamente, porque son pacientes que ya por su propia situación de base, son pacientes normalmente muy añosos, comórbidos, pues que ya han sido rechazados en una primera ocasión para una cirugía abierta, pues se tiende a no realizar un abordaje tan agresivo en ellos. La estrategia quirúrgica normalmente se reserva para pacientes de grupos de alto riesgo, como puede ser pues, pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento, pacientes que se mantienen con fiebre y hemocultivos positivos a pesar de tratamiento dirigido, pacientes pues, con shock cardiogénico, complicaciones locales como abscesos, dehiscencias de las prótesis, disfunción protésica, o para también
microorganismos más agresivos como pueden ser los estafilococos. En el caso de nuestro paciente, que permaneció asintomático durante todo el ingreso, con cultivos negativos una vez que se inició el tratamiento y afebril y sin complicaciones locales en las pruebas de imagen, y sobre todo fue determinante el que en el PET-TAC no encontráramos captación sobre la válvula que sugiere una endocarditis activa, aunque bien es verdad que ya lleva 3 semanas de tratamiento antibiótico. El Comité de Endocarditis Infecciosa, que está integrado por representantes tanto de cirugía cardiovascular como de enfermedades infecciosas y de cardiología, pues decidió finalmente desestimar el tratamiento quirúrgico y optar por un manejo más conservador, manteniendo la antibioterapia. El paciente se trasladó de vuelta a su hospital de referencia, completó un total de 6 semanas con ceftriaxona y ampicilina, que es el régimen estándar para este microorganismo en pacientes con endocarditis sobre válvula protésica, y se le dio finalmente de alta con un tratamiento supresor crónico con amoxicilina clavulánico cada 8 horas, en principio durante 6 meses, prorrogable en función de la respuesta al tratamiento. Hasta la fecha ya ha tenido 2 visitas de seguimiento en las consultas de enfermedades infecciosas y en principio el paciente permanece asintomático y sin nuevos episodios de fiebre ni de recaída sobre la prótesis. Bueno, y para concluir, simplemente la endocarditis sobre TAVI es una entidad emergente porque cada vez hay más pacientes que son sometidos a estos procedimientos, y aunque el riesgo de desarrollarla es baja, pues si hay más población a riesgo, aumenta la incidencia. Su morbimortalidad es muy importante. Intrahospitalaria al año oscila entre el 25 y el 40%, y a los 2 años llega hasta el 67%, porque son, ya digo, pacientes muy comórbidos, muy mayores, que no se pueden beneficiar del tratamiento óptimo que deberían recibir. Los criterios de Duke del año 2000 son de limitada aplicabilidad en estos pacientes. Su sensibilidad y especificidad se queda bastante corta, sobre todo a expensas de los criterios de imagen, aunque bueno, con la nueva propuesta a lo mejor esto cambia un poco en el futuro. El manejo de estos pacientes pues es complejo, por lo que ya he comentado, y debe ser multidisciplinar, pues tiene que pasar por especialistas de enfermedades infecciosas, cardiología, los cirujanos cardiovasculares, también los microbiólogos, especialistas de imagen. Y las técnicas de medicina nuclear, como el PET-TAC, pues tienen una creciente implicación tanto en el diagnóstico como en el seguimiento. En las últimas guías, aunque no hay nada estandarizado, pues sí que se sugiere que se pueden utilizar para monitorizar la respuesta, que es un poco lo que esperábamos poder hacer, pero al no captar en el PET-TAC, pues tampoco lo pudimos utilizar para eso. Esta es la bibliografía que he utilizado y ya estaría. Buenos días, yo soy Carmen Menacho, residente de tercer año de cirugía pediátrica, y os voy a comentar un caso que no es tanto por su rareza, sino como las complicaciones y la peligrosidad que tiene pues, las pilas de botón. Esto fue una paciente, una niña de 2 años, que fue trasladada a nuestro hospital desde el Hospital de Santa Lucía tras el fracaso de una extracción endoscópica de la pila de botón. A urgencia llegó en el hospital de origen con un buen estado general, se alorrea, se realiza una radiografía donde sí que se ve un cuerpo extraño, redondo, con un doble halo que puede ser la pila de botón que los padres vieron que la niña se comió. Desde que la cría se traga la pila de botón hasta que llega a nuestro hospital, llegan a pasar hasta unas 8 horas. Y desde que cuando nos avisan ya habían pasado 6 horas. Y esto tiene su importancia a la hora de las complicaciones posteriores. En el momento que nos llaman, nosotros activamos el protocolo nuestro de pila de botón que existe aquí en este hospital para los niños pediátricos. Entonces, lo normal que una cría que sin sangrado, con buen estado general, lo lógico hubiera sido en el esófago haberse hecho la extracción sin complicaciones, y según la lesión pues se hace un tratamiento u otro. El problema de esta niña es que es un caso peculiar porque no se había conseguido la extracción, y cuando llega a nuestro hospital han pasado ya cerca de 8 horas desde que inició la ingesta, y como veremos después, a partir de las 8 horas se pueden producir perforaciones esofágicas. Entonces nosotros lo tomamos como una urgencia, como si fuera una pila con sangrado activo, y se avisó a todo el personal que necesitábamos, los compañeros de endoscopia, de cirugía cardiovascular, anestesia y UCI, esperando que llegara la niña. En el momento que llega la niña se traslada directamente a quirófano y se intenta un segundo intento de extracción endoscópica, que no fue posible. Como vemos en la imagen de la derecha, un esófago totalmente necrótico con una pila muy adherida que fue
imposible de sacar, por lo que se decide hacer una cervicotomía izquierda con la ayuda de los compañeros de otorrino y cuando se encuentra el esófago hacemos una apertura en la cara anterior y se extrae la pila. Como vemos en el vídeo, aún así costó mucho trabajo extraer la pila de lo adherida que se encontraba. Se vio que había una intensa necrosis en la pared posterolateral, aunque no se vio bien los límites, o sea que era extensa, y sobre todo izquierda, muy pegado a lo que sería la carótida, mucho líquido edematoso en los tejidos, estaba bastante complicado. Por lo tanto, se decidió hacer una esofagostomía cervical para el control de posibles complicaciones posteriores y sobre todo porque teníamos un esófago muy friable y muy complicado que no sabíamos qué podía ocurrir o si se cerraba podía estar el peligro de que se abriese. A las 24 horas, como decía el protocolo, se realiza una angiotac que se descartaron las lesiones vasculares, que es lo más peligroso que puede pasar en este caso, como son las fístulas aortoesofágicas. Y en el postoperatorio se decidió hacer una gastrostomía, ya que se preveía una evolución a largo plazo un poco más complicada por el estado que se encontraba el esófago. Y a los 23 días desde que se extrae la pila se decide hacer un cierre de esofagostomía. Tras este cierre ocurren dos complicaciones. La primera fue a los 5 días del cierre que se vio una fístula esofagocutánea, como veremos ahora en las imágenes, y una estenosis esofágica al mes del cierre. En la fístula esofagocutánea tardó aproximadamente 1 mes y medio en conseguir que se cerrara, pero aún así no se hizo ningún tratamiento quirúrgico, fue todo conservado y se utilizaron diferentes sistemas de vacío para ayudar al cierre de la herida. Y la estenosis esofágica que se vio al mes del cierre de la esofagostomía, a unos 15 centímetros aproximadamente de la arcada dentaria, se han ido realizando dilataciones esofágicas hasta en 11 ocasiones, y todas ellas más o menos en 3-4 semanas en lo que la niña aguantaba sin tener cialorrea ni sintomatología. Al final se decidió colocar una prótesis autoexpansible durante 1 mes, que fue bien, la cría estuvo comiendo y alimentándose correctamente. Sin embargo, a la hora de extraerla, pues surgió una pequeña complicación, una perforación puntual esofágica que en 48 horas se resolvió y actualmente la niña, después de haber quitado esta prótesis, está con alimentación sólida, sin atragantamiento, ni cialorrea, ni complicaciones. La gastrostomía se cerró en marzo por complicaciones de esta y la retirada de la prótesis, como hemos dicho, fue al mes. Pero ¿qué pasa si se vuelve a restanosar? Que es posible, dentro de unos días tiene un nuevo tránsito y vamos a ver qué ha pasado. Pues las dilataciones y la prótesis las tenemos un poco descartadas porque no han funcionado correctamente en este tiempo, que son muchos meses. Entonces habría que plantearse algún tipo de tratamiento quirúrgico. Así por contaros un poquito de las pilas, sabemos que también el estrechamiento fisiológico del esófago, como tenemos 3, el cricoideo a nivel del esfínter esofágico superior, el torácico que está el bronquio principal derecho y el callo de la aorta y el frénico. Las pilas de botón, como decía, son muy peligrosas. Tienen 3 mecanismos diferentes de necrosis en los tejidos. La más peligrosa es con una lesión por cáustico. La reacción que hace es como si fuera exactamente igual que un cáustico con afectación de tejidos profundos. Otro tipo de lesión que puede ocurrir es por corriente eléctrica con hidrólisis en los tejidos y, por supuesto, la necrosis por presión de la adherencia de la pila. En menos de 2 horas empieza a iniciar la lesión necrótica. Y la perforación puede ocurrir a las 8 horas. Nuestra paciente llegó a nuestro hospital a las 8 horas, a punto de perforarse. Y el daño, saber que es progresiva, incluso una vez quitado la pila de botón, este daño que se produce puede seguir días, incluso semanas. Se han reportado casos de que a las semanas pues, han surgido complicaciones. Las pilas de botón sabemos que tienen 2 polos. Aquí el peligroso es el polo negativo, que es el que produce la lesión cáustica. El polo positivo es una lesión ácida que no afecta a tejidos profundos. Sin embargo, el polo negativo pues sí con una necrosis licuefactiva importante. Las pruebas de imágenes, lo que vamos a ver, pues en una radiografía anteroposterior vemos una lesión redondeada con el doble halo y en la lateral vemos con un pequeño escalón. Este pequeño escalón, la parte más pequeña correspondería al polo negativo. Por tanto, si hacemos una lateral vamos a saber un poco qué nos vamos a encontrar y cuál es la parte más lesionada del esófago donde se encuentre.
Y como complicaciones posibles que pueden surgir, la más peligrosa y con alta mortalidad, la fístula ortoesofágica. En minutos el niño se nos puede desangrar. Las perforaciones esofágicas, y eso también es importante. Las fístulas esofagocutáneas, como tuvimos en nuestro caso, en nuestra paciente. Fístulas traqueosofágicas, que por suerte no tuvimos nosotros, y las estenosis esofágicas, que además tienen una evolución torpida debido a que es una lesión cáustica, y como sabemos son lesiones que no van muy bien. En el manejo de la ingesta de la pila de botón, muy importante la educación sanitaria, y sabéis que son muy peligrosas. Si llega al hospital, en el momento que llega al hospital, obviamente se activa nuestro protocolo y seguimos los pasos. Pero si llamasen desde casa a la ambulancia o algo diciendo, oye, que mi niño se ha comido una pila de botón, podemos decirle que se le dé un poco de miel. La miel va a proteger ese esófago y evitar las lesiones estas de necrosis. Y esto preferimos arriesgarnos a que haya una broncoaspiración, a que la pila se adhiera al esófago y lo termine perforando o cosas peores. ¿Vale? Y luego pues nuestro protocolo de pila de botón, que lo normal es que no sean tan complicadas y que sean sin sangrado, o sea, hay una actuación rápida y se extraigan sin complicaciones, pero sabéis que son muy peligrosas y que hay que estar activo y cuando lleguen los pacientes actuar rápidamente. Como la clasificación de Stargardt, que se utilizan los digestivos para la ingestión de cáustico, y esto al fin y al cabo es una lesión cáustica. Nuestra niña tenía pues una lesión 3A a 3B, más o menos, una extensión de área de necrosis extensa. No veíamos muy bien los límites, que después con la siguiente esófago, la gastroscopia y demás, se vieron bien, que eran bastante amplias. Y esto al final, pues como sabemos, tiene complicaciones graves y con una alta morbimortalidad. Entonces aquí lo más importante es el peligro de las pilas, que hay que quedarse con esto, que tiene alta morbilidad y alta mortalidad. Y es importante una adecuada educación sanitaria a la población, que sepa que existen, que las pilas de botón las tenemos todos en casa y tenemos críos y los niños se llevan las cosas a la boca. Importante el seguimiento posterior, porque ya hemos visto que son complicaciones que son a largo plazo y que son muy peligrosas. Y por supuesto el trabajo en equipo con los distintos servicios de radiología, digestivo, pediatría, otorrino, lo que necesitemos por el bien de la paciente al fin y al cabo. E intentar en medida de lo posible, pues sí, realizar anastomosis primaria del esófago, pero hay ocasiones que no es posible y al fin y al cabo las complicaciones hubieran sido similares porque sabemos que hay estenosis, sabemos que hay fístula y que el resultado al final hubiese podido ser bastante similar. Esta es la bibliografía y nada más. Muchas gracias.